Cuando el ser humano escucha la voz del hombre, el ser humano es destruido. Nos dice la palabra del Señor que el hombre, para estos tiempos, el ser humano que Dios le entregó un ministerio, iba a estar en las manos del enemigo de las almas. Iba a estar destruido. Dios llama al hombre. Dios le da los mandamientos. Uno de los mandamientos que le da Dios al hombre es que no idolatre. Dios le dice al hombre que no idolatre. Dios le dice, yo no tengo rostro. Cuando el ser humano toca objetos y cosas que le pertenecen a este mundo, el hombre idolatra. ¿Por qué? Porque el cuerpo Dios lo creó para que su espíritu habitara allí. Si el espíritu de Dios no está en el cuerpo del hombre porque el hombre ha desobedecido, quien opera, quien direcciona, quien envía, quien habla a través de esta persona es Satanás. Dios es claro a través de su palabra. Dios nos habla de una maldición que va a la vida del hombre de desobediencia. La palabra del Señor de Génesis hasta Apocalipsis nos muestra y nos da características de todo aquel que se levantó en contra del Señor. Estos espíritus van a la vida del hombre según su desobediencia. Todo lo que el hombre hace contrario a lo que Dios le dijo es un altar que el hombre está levantando. Todo lo que el hombre practica en su vida y se lo da al pueblo que Dios puso enfrente. Todo esto hace que la ira del Señor se levante. Uno de los mandamientos que nos da Dios a través de su palabra es que no idolatre. Maravilloso es el Señor. Dios es claro a través de su palabra. Cuando le dice al hombre que no idolatre, la palabra del Señor nos dice, lo voy a estar leyendo, he estado compartiendo esta porción de la palabra. Maravilloso es el Señor. Todo este tiempo, de esta manera es que Satanás destruye al hombre. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios es claro. Cuando Dios le dice, no mires al mundo, porque vas a ser engañado, vas a pecar. Dios le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde se movía la idolatría, donde el hombre puso su corazón en todo lo que había allí. Todo lo que el ser humano vio en Egipto, todo aquel que Dios sacó. Para estos tiempos de Moisés y del pueblo de Israel, todos ellos alimentaron su espíritu, su cuerpo, su vista de todo lo que había en este lugar. Dios le dijo al hombre que tuviera cuidado. ¿Quién tuvo la oportunidad, según la palabra del Señor, de entrar a la tierra prometida? Fueron los hijos de toda aquella generación que murió en el desierto. Dios le dijo que tuviesen cuidado de no contaminarse. Dios le dijo, derriben todos esos altares, porque esos altares nada tiene que ver conmigo. Dios mismo dice que Él permitió que con los regalos que Él le dio al hombre, el hombre se contaminara. ¿Qué viene a ser un regalo para el hombre? Es la tierra que Dios le prometió. Es toda la abundancia que había en esta tierra que Dios le prometió al hombre. Pero habían cosas que el hombre no podía tocar. Dios fue claro a través de su palabra. Dios dice que Él mismo permitió que el hombre se contaminara porque no quiso escuchar la voz del Señor. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que el hombre mira, todo lo que el hombre lleva a su corazón, todo lo que el hombre practica, todo esto viene a ser un altar para el Señor. Nada de lo que le presenta el mundo al hombre tiene que ver con Dios. Dios ha sido claro. Por tanto, nadie que trabaja para el Señor puede practicar nada que tenga que ver con fiestas mundanas y mucho menos presentárselo al pueblo. Cuando el hombre pone todo esto en su corazón es porque ya el enemigo de las almas le ha conquistado. Maldición ha ido a su vida. La palabra del Señor nos muestra qué pasó con Caín, qué pasó con este joven. Él se alimentó del fruto de la tierra y esto fue lo que él fue a llevarle al Señor. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice al hombre que no quiere nada de esto? Automáticamente, cuando el hombre se alimenta del fruto de la tierra, el hombre es contaminado. Cuando un levita, cuando un sacerdote, cuando uno de los ministerios que Dios llamó y capacitó para que trabajase en su santidad, Dios es santo y todo lo que le pertenece al Señor está santificado desde el principio. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice al hombre que no puede trabajar en su obra si se ha contaminado? ¿Qué sucede cuando el hombre mira al mundo? Automáticamente, cuando el hombre mira al mundo, el hombre adora lo que está mirando. El hombre comienza a practicar todo esto. Y esto para Dios viene a ser un altar en la vida del hombre. Inmediatamente el hombre miró algo que le gustó, que le agradó. Siempre lo que el hombre mira, que le brinda al mundo, siempre lo que aquel ser humano que Dios llama a trabajar, siempre aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, mira al mundo, inmediatamente esto que el hombre miró le va a contaminar. Dios le dio la oportunidad al hombre de arrepentirse. Tenemos como ejemplo a David. Inmediatamente él se arrepentía. Si el hombre no tiene acción de arrepentimiento, Satanás va a tomar esta vida y le va a destruir. Nadie que trabaja para el Señor puede practicar lo que le ofrece el mundo y mucho menos presentárselo al hombre. Para estos tiempos, la palabra del Señor nos habla de un remanente que salió de nosotros que no le pertenece al Señor. La palabra del Señor nos dice cómo se estaría manifestando el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cómo se estaría manifestando en el cuerpo del hombre. El ser humano practicaría todo lo que le ofrece el mundo. El ser humano no tan solo lo practicaría, sino que lo introduciría en la casa del Señor. El hombre, cuando mira al mundo, cuando algo le agrada del mundo, cuando el hombre lo toma, lo pone en su corazón, el ser humano comienza a formar y a crear altares en el mundo espiritual. En el mundo físico esto no se ve. Se comienza a materializar en el mundo espiritual y luego es manifestado al mundo físico. ¿Cómo? Con las acciones de los hombres. Si el hombre se alimenta del mundo, el hombre va a presentarle el mundo a el hombre, al pueblo que Dios le haya puesto enfrente, a su familia. Y aquí es donde comienza a manifestarse la maldición que Dios habla. Dios nos dice que esta maldición seguiría a toda una generación. Los hijos de los hijos comienzan a practicar todo lo que sus padres hicieron
en otros tiempos que ya Dios le dijo que no podían practicar, que no podían hacer. Dios no es hombre. Dios nos dice y nos aclara quién es Él. Él es espíritu. El mundo nada tiene que ver con Él. Dios le dijo al hombre que derribara todo altar que se encontrara y allí hiciera casa para Él e hiciera morada. Con cualquier cosa el hombre adora. Dios no tiene rostro. Dios no tiene rostro. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra ni puede practicar nada que le ofrece el mundo y mucho menos presentársela al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque luego el pueblo cree que se puede hacer. Dios siempre que trae una palabra al hombre, Dios la trae con anticipación, a tiempo y afuera de tiempo. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos donde el falso maestro y el falso profeta se manifestaría. ¿De qué manera el falso maestro y el falso profeta se manifestaría? Sería mostrándole al pueblo del Señor, mostrándole al mundo un Dios que no tiene nada que ver con el Señor. Dios no tiene rostro. Dios no está ni en una foto. Dios no está ni en una caricatura. Dios es claro cuando dice que ninguna cosa vio el pueblo cuando Él se le manifestó en el desierto. Ninguna voz extraña escuchó el pueblo. Satanás utiliza esta estrategia. Las voces que el hombre escucha a través de una caricatura, las voces que el hombre escucha a través de cualquier imagen oculta que se le presente a la vista del hombre, al niño, al joven. Todo esto está envuelto con situaciones que vienen del mal. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de gente que está oculta, que heredó esta tierra. Todos los espíritus que operaron para el tiempo que Dios nos muestra que se reveló. Cada uno de estos hombres como Caín, Coré, Datán, Abirán, todos estos espíritus operan en la tierra. ¿Quién es la palabra del Señor? ¿Y qué es la palabra? Dios es la palabra. Dios es espíritu. La palabra del Señor guía al hombre. Por la palabra es que el hombre camina. El hombre camina por la palabra del Señor cuando obedece. Pero cuando desobedece, el hombre camina por la palabra de Satanás. Cuando el hombre obedece a Dios, camina por su palabra, hace y ejerce todo lo que Dios le indica. Pero cuando el hombre desobedece, el hombre camina por la palabra de Satanás. Todos estos espíritus están dispuestos, están listos para cuando el hombre desobedezca, guiarles, enseñarles a su vista lo que pueden hacer que no les va a dañar. Ya Dios le dijo al hombre que no mirara al mundo. Dios no tiene rostro. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Por tanto, el hombre que Dios llama a trabajar en su obra debe trabajar en el espíritu. De lo que se tiene que alimentar es de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de otra manera estaría alimentado de la esencia de Satanás. Esto sería lo que el hombre le daría al pueblo que Dios le puso enfrente para que doctrinase. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Estamos viviendo tiempos finales, donde el hombre está siendo engañado, donde el hombre está siendo preparado para cuando se manifieste el anticristo. Dios dice, llena tus vasijas de aceite. Dios le dice al hombre, prepárate, porque yo estoy a la puerta. Dios no es hombre, Dios es espíritu.